Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los chicos de cuarto grado de secundaria del Colegio Mancio Varona que tiene que ver con la continuación del aparato reproductor. Habíamos comentado que al realizar un corte transversal del túbulo seminífero podemos observar las siguientes estructuras. Por ejemplo, esto que ven acá sería el corte transversal de un túbulo seminífero, donde encontramos, por ejemplo, células madres para originar espermatozoides que se llaman espermatogonias. Estas espermatogonias luego se convierten en espermatocitos primarios, luego en espermatocitos secundarios y finalmente en espermátides, para luego, mediante un proceso llamado espermiogénesis, se van a convertir básicamente en espermatozoides, que luego viajarán por esta luz que se llama luz del túbulo seminífero. Otras células importantes que se encuentran en los túbulos seminíferos serían las células de Sertoli, que son células grandes, también llamadas células sustentaculares o células nodriza. Estas células básicamente se encargan de sostener, de sostén, y además se encargan de la nutrición. Pero ¿nutren a quién? Nutren a las espermatogonias, incluso a los espermatozoides. Según la ciencia, dice que también tienen una función hormonal, producen una hormona llamada inhibina. Y la inhibina básicamente inhibe a la folículo estimulante. Otra función que tienen las células de Sertoli es que forman una barrera llamada barrera hematotesticular. Esta barrera obviamente va a proteger de alguna sustancia nociva a los espermatozoides. Entonces, cuando te pregunten quiénes forman la barrera hematotesticular, serían las células de Sertoli. Como ya lo había mencionado, entre túbulos seminíferos y otros túbulos seminíferos se encuentran las células intersticiales de Leydig. Y estas células intersticiales de Leydig, bueno, están en el intersticio, por eso son células intersticiales de Leydig, van a producir la famosa testosterona, que es una hormona masculinizante. Luego tenemos la siguiente estructura llamada pene o falo o balano o priapo. Recuerden que una inflamación del pene se llama balanitis y una erección patológica recibe el nombre de priapismo. El pene tiene una cabeza que se llama glande y recuerden que el glande es el órgano de máxima excitación sexual en el varón por tener los famosos corpúsculos de Meissner, que son los del tacto fino o tacto epicrítico. Este glande está protegido por una piel llamada prepucio. En la capa, en las paredes internas del prepucio se va a encontrar unas glándulas que se llaman glándulas de Tyson. Estas glándulas de Tyson producen una sustancia llamada el esmegma. Y este esmegma, lastimosamente, puede ser cancerígeno. Si hay un mal aseo del pene, no se lava correctamente toda esta zona, entonces posiblemente este esmegma cause un problema como, por ejemplo, alguna neoplasia, como por ejemplo cáncer de pene. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que lo normal es que el prepucio, bueno, cuando se repliega o se remangue, es decir, dé en libertad la cabeza del pene, como en este caso, ¿no? Miren acá, lo normal es que si arremangamos el prepucio, el glande del pene sale, que sería lo normal, quizá para un buen aseo, etcétera. Pero muchas veces se ha visto, por ejemplo, en los niñitos, que el prepucio a veces es muy estrecho, ¿no? Y no permite la liberación del glande del pene. Cuando el prepucio es muy estrecho y no permite la liberación del glande del pene, se llama fimosis. La fimosis sería básicamente la estrechez del prepucio. En ese caso, en una edad determinada, tiene que operarse, tiene que someterse a una operación llamada circuncisión. Le vamos a cortar estos repliegues de piel, ya para dejar en libertad, obviamente, el glande del pene. ¿Ya? Esa operación se llama circuncisión. La siguiente estructura tenemos el cuello y luego el cuerpo. Bueno, exactamente en el cuello encontramos un surco llamado surco balano prepucial, el famoso surco balano prepucial. Luego tenemos el cuerpo del pene que está formado por tres cuerpos erectiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Finalmente en la raíz del pene se encuentra en el periné. Ahí está. Si hablamos un poquito más del cuerpo del pene que tiene sus tres cuerpos erectiles, dos cavernosos y un esponjoso, tenemos que realizar un corte transversal, como en este caso. Ahí están los dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Se le llaman cuerpos cavernosos porque tienen cavernas, dejados por unas arterias que se llaman arterias helicinas. ¿Ya? Estas arterias que dejan estos espacios que ves acá en el cuerpo cavernoso se llaman arterias helicinas que van a irrigar al pene. Cuando hay erección,
obviamente intervienen algunas sustancias como el óxido nítrico para poder dilatar estas arterias y llenarse más de sangre. Óxido nítrico se llama, ¿ya? Y por lo tanto, este pene se llena de sangre y se da la erección del pene. Recuerden que la erección del pene es un proceso vascular, ¿ya? El pene tiene que estar llenado de sangre. El que está básicamente eh, regulando básicamente lo que es la erección del pene sería básicamente eh, el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Entonces, ¿qué arterias pasan por los cuerpos cavernosos? Serían las arterias helicinas. Exactamente la uretra peniana estaría pasando por aquí, por el cuerpo esponjoso. Ahora, si hablamos quién rodea los cuerpos eréctiles, serían las fascias, como la fascia profunda de Buch y la fascia superficial de Coles. Ya en la fascia superficial de Coles estaría rodeando los cuerpos eréctiles del pene. Ahora, normalmente el meato urinario, como vemos aquí, termina, bueno, sale a nivel del glande, ¿verdad? En esta zona, por ahí obviamente se libera la orina. Muy bien, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el meato urinario estaría saliendo por aquí? Miren, por acá, debajo del glande, o de repente debajo del pene, debajo del cuerpo del pene, o debajo del escroto. Cuando el meato urinario embriológicamente se desarrolla y sale debajo del pene, eso se llama hipospadias. O quizá de repente el meato urinario salga hacia arriba del pene, se llama epispadias. En cuanto a la vía espermática, vamos a decir que son los que transportan los espermatozoides, ¿ya? Desde los testículos hacia el exterior. Y también obviamente va a transportar los componentes del semen. El testículo básicamente, miren, está rodeada por la albuginia, que va a formar estos compartimientos que se llaman lobulillos testiculares, que son de 200 a 300. En cada lobulillo testicular, te había dicho, se encuentran los túbulos seminíferos, que son estos 2 a 3, produciendo los espermatozoides. Una vez que se producen, viajarán por la luz y van a llegar a la primera vía espermática que se llaman los tubos rectos. Estas estructuras que ves aquí reciben nombres de tubos rectos o túbulos rectos, que es el primer componente de la vía espermática. Luego de los tubos rectos llegarán al segundo componente llamado red de Haller o red testicular o red de testis. Y luego viajarán por los conductos eferentes que son de 10 a 20 para llegar finalmente al cuarto componente llamado el epidídimo, que obviamente es tortuoso y es muy largo porque está enrollado acá. Este epidídimo, jóvenes, aquí exactamente maduran los espermatozoides, ¿ya? Además se hacen móviles y fértiles, ¿ya? Por eso que cuando te pregunten dónde maduran los espermatozoides, aquí en el epidídimo y además ahí se hacen móviles y fértiles. Un detalle muy importante es que aquí se almacenan temporalmente. También tiene su cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. Luego le sigue el conducto eferente, que es muy largo, miden de 35 a 45 centímetros, como vemos acá, para luego continuarse e irse por la parte lateral de la vejiga, para luego ensancharse formando su ampolla, la ampolla del conducto deferente. Hay que tener en cuenta que el conducto deferente se va a unir con el conducto de la vesícula seminal. Cuando el conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal, como en este caso, va a dar lugar al conducto eyaculador. Si te preguntan en el examen cómo se forma el conducto eyaculador, por la unión del conducto deferente y la unión del conducto de la vesícula seminal. Se une y se forman el conducto eyaculador, que luego se continuará directamente con la uretra. Y finalmente los espermatozoides tienden a salir. Hay que tener en cuenta que la uretra tiene tres porciones. Vemos acá una porción que pasa por la próstata, que se llama uretra prostática, mide de 3 a 4 centímetros. También tenemos la uretra membranosa o diafragmática, que mide 1 centímetro. Y luego tenemos la uretra esponjoso-peniana, que mide 2 centímetros, de acuerdo a la raza también. Eso va a depender de la raza, etcétera. Esta uretra esponjoso-peniana, como ya lo había mencionado, estaría pasando por el cuerpo esponjoso del pene. Y finalmente se liberan los espermatozoides hacia el exterior. Muy bien. Entonces, miren acá las vías espermáticas. Primero serían tubo recto, red de Haller, conducto eferente, epidídimo, conducto deferente. Y luego del conducto deferente viene que se une con el conducto de la vesícula seminal, forman el conducto eyaculador y luego se libera por la uretra.
Hay que tener en cuenta que cuando el varón ya no quiere tener más hijos, se puede realizar un procedimiento quirúrgico llamado vasectomía, que es el corte del conducto deferente. Es el corte del conducto deferente, bueno, la ligadura y el corte del conducto deferente. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a las glándulas anexas, tenemos en primer lugar, hay dos vesículas seminales que producen el líquido seminal, y el líquido seminal básicamente representa el 60% del semen. Contiene fructosa, que es un monosacárido que da la energía para la motilidad de los espermatozoides. Además tiene vitamina C y fibrinógeno para la coagulación del semen. Y también tiene las famosas prostaglandinas que van a estimular a que las paredes del útero se contraigan y poder hacer que los espermatozoides asciendan para luego fecundar. Entonces, el líquido seminal representa el 30% del semen. Luego vamos a, bueno, se dice que tiene forma de una cáscara de un maní, ¿verdad? La vesícula seminal. La próstata solamente es una, tiene forma de nuez y produce líquido prostático. Ese líquido prostático le da el aspecto lechoso al semen y además le da el olor característico al semen. El olor básicamente lo consideran como un olor a lejía a hipoclorito de sodio. Ese líquido prostático representa el 35% del semen. Ese líquido prostático presenta lípidos, enzimas proteolíticas, fosfatasa ácida, fibrinolicina para romper los coágulos y liberar los espermatozoides, ácido cítrico y también tiene seminalplasmina. La seminalplasmina es un antibiótico natural del semen que está allí para controlar y matar de repente algunas bacterias que estarían contaminando el semen, para la redundancia. Y además presenta un antígeno que se llama el antígeno prostático específico, que es un marcador tumoral. Si no quiere que, por ejemplo, a alguna persona le realicen el tacto rectal, que ya saben, en una posición maometana, entonces se podría realizar una prueba en sangre que se llama PSA para encontrar el antígeno prostático específico, ¿no? Entonces, si los valores están elevados, entonces estaría para pensar de repente en algún acontecimiento como una inflamación o un problema neoplásico, etcétera, ¿no? Muy bien, se llama el antígeno prostático específico. Finalmente tenemos la glándula de Cúpero de Meri, también llamadas bulboretrales, que son dos, ahí están, son dos, y producen un líquido transparente que actúa como lubricante, ¿ya? Obviamente, el líquido de la glándula de Cúpero de Meri representan el 5% del semen. Entonces, si hablamos de los componentes del semen, tiene líquido seminal, tiene líquido prostático, tiene líquido de la glándula de Cúpero de Meri y además tiene los espermatozoides. Hay que tener en cuenta que cuando el semen va pasando por la uretra se llama emisión y cuando es expulsada ya al exterior se llama eyaculación. Está regulado la eyaculación por el sistema nervioso simpático. Cuando se libera obviamente el esperma, bueno, la literatura menciona que debe ser entre 2 a 5 mililitros aproximadamente. Y en cada mililitro de semen se ha calculado que existen entre 80 a 100 millones de espermatozoides. Recordar que el semen es una secreción alcalina, ¿de acuerdo? Como para neutralizar la acidez de la vagina. Ya, la vagina tiene un pH ácido por un bacilo que se llama bacilo de Ederley que produce el ácido láctico. Entonces el semen para neutralizar esa acidez se considera como que tiene pH alcalino. Y ya saben cuáles son los componentes: líquido seminal, líquido prostático, líquido de la glándula de Cúpero de Meri y también contiene los famosos espermatozoides.